Si están pensando ir al cine, les comento que está en cartelera Star Trek, la cual se estrenó la semana pasada. Y por ello, nuestro colaborador y experto en cine, Carlos del Río, nos habla sobre esta gran cinta. ¿Cómo estás, Charlie? Pues ya tuve la oportunidad de verla, buenísima. Ya la recomendé. Me da mucho gusto. Fíjate que está padre. Esta película, como bien dices, se estrenó la semana pasada en México y en otros países. Y es hasta apenas ayer que se estrena formalmente en Estados Unidos. Sí. Es decir, México fue uno de los mercados que utilizaron como prueba para ver cómo le iba la cinta. Yo creo que de las cosas más interesantes que platicábamos ahorita, ya estábamos encarrerados en la charla antes de entrar al aire, es que seas fan o no de la serie, de las películas anteriores, del concepto de Viaje a las Estrellas, hayas visto o no la película anterior siquiera, esta la puedes ver de manera independiente y funciona muy bien. Te diviertes, te entretienes, hay suspenso, hay amor, hay romance, hay mucha acción y además están todos los elementos que han hecho a uno de los grandes conceptos de la cultura pop contemporánea, ¿no? Desde 1966, que es cuando arranca la serie televisiva. J.J. Abrams, el director, el creador de Lost, el director de Super 8, el director de la cinta previa y director de esta nueva Into Darkness, Star Trek Into Darkness, Star Trek en la oscuridad, Viaje a las Estrellas en la oscuridad, eso quería. Y bueno, Paramount también, por supuesto, claro. que la película, si eres fan o no, la disfrutaras, ¿no? Claro, y que te puedas enganchar de nuevo, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo que ser sincera, yo no vi la serie en televisión, tampoco vi la 1. ¿Cuántos años se tardó en salir la 2? Mira, esta es la 12ª película de la serie. ¿La 12ª? La 12ª. En el 2009, J.J. Abrams lanzó el relanzamiento cinematográfico. Volvieron a contar la historia de los personajes y nos dieron una suerte de realidad alterna. Mira, ahorita estamos viendo en la pantalla, Andrea, escenas de la serie original. La serie original se transmitió originalmente en Estados Unidos entre 1966 y 1969. Es creada por el gran artífice de este concepto, que es Gene Roddenberry, un hombre que había estado en la Segunda Guerra Mundial piloteando aviones. Él era piloto de guerra, después fue policía porque su papá había sido policía, pero finalmente le entró esta cuestión del guionismo para televisión y él tenía muchas inquietudes de esta época tan convulsionada que fueron los años 60, en muchos sentidos, ¿no? La guerra, el pacifismo, la lucha por los derechos sociales, los derechos humanos y demás. Y él quería hablar de esas cosas en sus series de policíacas y demás, y siempre estaba la autocensura. De eso no podemos hablar. No podemos hablar de armas de destrucción masiva, no podemos hablar de tal o cual cosa. Y se le ocurre llevar todos estos temas al terreno de la ciencia ficción, donde tú tienes toda la libertad para tocarlos de manera metafórica y que no no le inquietara a los productores de la televisión, y de tal suerte que pudo crear en ese momento, en el año de 1966, una serie de televisión que tenía a la primera tripulación e inclusive reparto multicultural. Así es. Étnicamente diverso. Estaba un gringo, que era el capitán Kirk, que era el capitán de la nave, ¿no? El que los dirigía a todos, pero había un japonés, había una africana, había un ruso en plena Guerra Fría, ¿no? Y el asunto del afroamericano es muy interesante. Nichelle Nichols, que es la que lo interpreta, comenta mucho que ella, cuando tuvo la oportunidad de conocer a Martin Luther King, ella estaba emocionadísima y le quería decir muchas cosas a Luther King del trabajo que estaba haciendo como activista social a favor de los derechos de la raza negra. Y cuando lo conoce, el que habla todo el tiempo es Luther King, que le dice: felicidades, gracias, lo que estás haciendo es increíble, estamos ahí representados, no nada más la raza negra, una mujer, y estás como parte de la tripulación. Claro, no era la mera, pero era parte del equipo básico de cientos de personas que se supone que trabajan en esta icónica nave espacial que es el Enterprise, ¿no? Esa es una de tan solo muchísimas de las cosas que se lograron en esta serie de televisión. Estamos viendo ahorita escenas de la siguiente versión televisiva que se llama Star Trek Generations, Star Trek Generaciones. Si la primera serie estaba ubicada en el siglo XXIII, esta está ubicada en el siglo XXIV. Ya son otros personajes los que están participando, otro tipo de tripulación también con esta diversidad, donde ahora un personaje francés, que es el capitán Jean-Luc Picard, es el que está comandando la nave. Y en la primera serie, el gran personaje después de Kirk, o tal vez paralelamente, es el señor Spock, que era mitad humano, mitad vulcano, un extraterrestre que abraza la lógica, como toda su raza lo hace, para evitar conflictos. Aquí en esta serie, el equivalente al señor Spock es el señor Data, Mr. Data, que es un androide, una especie de Pinocho que quiere tratar de entender la humanidad, lo que es el amor,
lo que es la risa, lo que es la lágrima, lo que es la tristeza, y esto lo va descubriendo poco a poco a lo largo de los años. 7 temporadas duró esta serie televisiva de Star Trek The Next Generation. Es un concepto, Andrea, que en sus diferentes modalidades nos está hablando de las carreras armamentistas, porque el futuro que plantea Gene Roddenberry desde el principio está apuntando a la utopía. La humanidad ya está en paz consigo mismo, la hambruna se ha podido controlar y estamos en una época en la que ya lo que el ser humano quiere es tener conocimiento. Y como decía el clásico inicio de la serie, ¿no? Ir al espacio a donde nunca antes había llegado ningún ser humano. Decían en la primera serie y después, como ya había extraterrestres, decían como nadie más ha llegado, ¿no? A donde nadie más ha llegado. La exploración y al mismo tiempo representar lo que eran las Naciones Unidas en la Unión de Planetas Federales. Todos estos elementos, insisto yo, se han ido recopilando y se han ido representando a lo largo de las diferentes versiones. Aquí estamos viendo la tercera serie televisiva. Me salté una, que es la animada, que también tuvo más de 20 episodios, que tenía que ver con los personajes originales. Pero de las de acción real, esta es la tercera, Deep Space Nine. Aquí es, fíjate, una de las más interesantes de todas, porque si bien están en una base espacial que está en un lugar fijo, el arco dramático que sufren los personajes es el más interesante, es el que está más vinculado capítulo con capítulo y que nos presenta otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con la religión, ¿no? La diversidad de religiones que puede haber, también conflictos bélicos, realidades paralelas y un sinfín de otros temas que a lo largo de la serie se fueron manejando de una manera constante. Se ve increíble, ¿eh? ¿Cuántas series, o sea, cuánto material ha podido dar esta idea, ¿no? O sea, esta creación de Star Trek? Efectivamente. La primera serie tuvo 3 temporadas únicamente porque fue cancelada. Costaba mucho producirla y parecía que no había el rating que la televisora estaba esperando. Sin embargo, después de las repeticiones, que se repetía en tal cadena, en tal cadena, en tal país, se hizo un fenómeno de culto. A tal grado, aquí estamos viendo exactas Star Trek The Motion Picture, es la película que está un poquito mal escrito, pero es Star Trek Viaje a las Estrellas, la película en finales de los 70s, después del gran éxito que tuvo Viaje a las Star Wars, la Guerra de las Galaxias. Sí, buenísimo. Ya estaba en planes por ahí volver a resurgir con una nueva serie o una continuación de la serie. Dijeron, no, mejor lo agarramos todo este material que tenemos para el programa piloto y lo convertimos en una película. La cinta es dirigida por Robert Wise y trata sobre una inteligencia artificial masiva que está dirigiéndose hacia la Tierra y que está destruyendo todo a su paso. Se hace llamar Voyager. Y el Enterprise, como siempre, como sucede en la mayoría de las ocasiones, tiene que rescatar a la Tierra e irse a enfrentar a esta criatura que está buscando a su creador. Uno no lo entiende en un momento. Bueno, ¿te acuerdas de la sonda Voyager que se lanzó en algún momento al espacio lanzando información de la Tierra, que es un hecho de la vida real de la NASA? Bueno, aquí se supone que el Voyager llegó a tal extremo y tan lejano en algún rincón de alguna galaxia que se perfecciona, se vuelve inteligencia consciente y regresa a buscar a su creador. Y se llama Voyager porque a través del tiempo Voyager había quedado borrado y nada más quedaba la B y la G-E-R del final, ¿no? Por eso se le quedó el nombre. La película tuvo su éxito, reacciones encontradas de crítica. A mí me gusta mucho el concepto, me parece que es un concepto muy interesante, pero siempre en las versiones cinematográficas de Viaje a las Estrellas había un asunto que no terminaba de pegar con el público en general. Uno, que no tenías el conocimiento de toda la serie anterior, y dos, que a final de cuentas parecían capítulos extendidos. Como si estuvieras viendo un capitulote en la pantalla grande. Quizá un poquito mejor los efectos especiales, pero había series, programas, episodios en particular de mucho menos duración y que eran mucho más efectivos en lo que tiene que ver con los temas que estaba tratando, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo una de las más queridas de Viaje a las Estrellas, Star Trek La Ira de Khan, donde el personaje principal, el villano principal, es interpretado por el mexicano Ricardo Montalbán. Es la película que se considera, dentro de las películas originales, la mejor, la más impactante, sigue siendo la más querida a pesar de las nuevas de muchas generaciones, pero tenía muchos elementos. Tenía acción, tenía un gran villano y tenía los temas importantes de ciencia ficción. La manipulación genética, la manipulación de la ciencia para poder brindar vida a un planeta donde era lo que se llama ahora terraforming, ¿no? La terraformación estaba planteada en esta cinta.
que es, y que de esta, no quiero echar a perder si no han visto la otra película, de aquí se toman muchos elementos para la última película, que es la que nos trae a colación el día de hoy, Andrea, la de Star Trek Into Darkness. Maravilloso. Y bueno, hablando un poquito de la nueva, vamos, del por qué es recomendable ir a verla. Ah, mira, ahí estamos viendo imágenes. Que sí está guapo, ¿verdad? Ese muchacho. Benedict Cumberbatch es John Harrison en esta película, es el villano principal, una especie de terrorista. Esto lo podemos ver por los avances que estamos viendo de esta manera. Es el tráiler de la cinta. Es el actor que en la televisión británica está interpretando a Sherlock Holmes. Sherlock Holmes en una versión donde es Sherlock Holmes, pero está en el Londres contemporáneo. Entonces está muy interesante cómo han adaptado, cómo han traído al presente a este personaje. Ahí estamos viendo otro actor que apareció en la película, Peter Weller, tiene un papel importante en la cinta, es el hombre que hizo Robocop originalmente. Ahora, un aspecto muy interesante de esta película nueva, ahí está Chris Pine, que es el Capitán Kirk, es que lo que tiene que ver con el reparto de la tripulación original, todos los nuevos actores están perfectamente instalados. Hace rato platicábamos antes de entrar al aire de Zachary Quinto como el señor Spock. Sí, buenísimo. Que está increíble en su papel. Pero también Karl Urban como Bones McCoy. Y el resto de las personas, Zoe Saldaña como Uhura, John Cho como Zulu. En fin, es una película redonda, afortunadamente. No hay nada más que decir, salvo que Spock y Kirk tienen que ponerse de acuerdo para poder salvar al planeta. Lo demás tiene que ser una sorpresa. Tiene elementos muy interesantes que nos remiten a ciertos capítulos, como el asunto de ver, por ejemplo, a qué grado puede llegar nuestra humanidad. ¿Hasta dónde llega un padre por su hijo? ¿Cuáles son los límites, no? Ese tipo de cosas que queda como una historia chiquitita dentro de la película, me parece que son de las cosas importantes que retoman de la serie original, como es el diseño de la nave, como es el color de los uniformes, como es el concepto general de esta gran futuro casi utópico. Y el amor a la tripulación, ¿no? Que al fin y al cabo yo creo que es algo. Por supuesto, uno de la los gran solidaridad, la gran solidaridad que puede haber entre cualquier tipo de tripulación, exacto. Entre cualquier tipo de tripulación. No vamos a dar más detalles porque la tienen que ver, pero los que ya la han visto ya nos entienden perfecto de qué estamos hablando, ¿no? Pero así sí, es, el amor a tus compañeros, sea quien sea. Fans o no de la serie original, la hayan visto o no, esta película la van a disfrutar. Fíjate que yo no soy aficionado a ver las películas en 3D. Me pareció impactante. La vi en IMAX 3D y estaba yo con ganas de salir corriendo ahorita de nada más que acabe Trending Boga y me voy a ver la película otra vez. Vale la pena. Y también rentarla, bueno, la anterior, ¿no? La anterior, sí, pues si quieres ya, como en tu caso, que no la habías visto, yo creo que la vas a disfrutar mucho. Y que ya me volví fan de Star Trek y bueno, de los papuchos que salen ahí también. Eso ayuda, ¿verdad? No, sí, no. Eso ayuda bastante. ¿Dónde te localizamos? Cuéntanos. Muchísimas gracias. Mira, tenemos el podcast de Cinemanet en cinemanet.mx, facebook.com/Cinemanet y @Cinemanet en Twitter. En YouTube nos pueden encontrar como Cinemanet 1. Perfecto, ahí tienen todos los datos de Charlie del Río, experto en cine. Y bueno, cualquier cosa, él, con él. Gracias. Te agradecemos. Muy bien, vámonos a un corte comercial, pero ya volvemos con más de Trending Boga.